Despierta tu poder interior. Recuerda lo que eres. Mujer sin límite, ábrete al infinito. Despierta tu poder interior. Recuerda lo que eres. Cuando una mujer se atreve a mirarse por dentro, el mundo a su alrededor comienza a transformarse. Soy Gabriela Juárez, soy host de este programa, de este podcast llamado Mujer sin Límites. Bueno, como carrera tengo experiencia, 20 años liderando equipos y transformando organizaciones globales en empresas como Concentrix. Pero también soy una mujer que decidió transformarse desde adentro. Soy coach certificada en coaching puro y coaching de intervención estratégica, además de personal trainer, y soy apasionada del bienestar integral. Este podcast está creado para ti y nace de mi propia metamorfosis. Es realmente una herramienta y una plataforma para ti, mujer, que también está lista para despertar tu grandeza. Junto a mí se encuentra Jenny Osegueda, una amiga mía, una gran amiga. Tenemos muchos años de conocernos y bueno, les cuento acerca de Jenny. Jenny es una mujer muy apasionada por el desarrollo humano y el liderazgo consciente. Jenny es médica de formación con maestría en gestión de recursos humanos y también psicología de negocios. Está certificada como coach ejecutiva, coach de fortalezas y practitioner en PNL. Ha facilitado programas de liderazgo y bueno, tiene 20 años también de experiencia en el desarrollo de líderes en organizaciones globales como Dell y Telus Internacional. Actualmente Jenny trabaja en el BID desde Washington y ha acompañado cientos de líderes a expandir su potencial. Hoy como co-host de Mujer Sin Límite, también comparte su sensibilidad y sabiduría y experiencia también para ayudarnos a reconectar con nuestro propósito y nuestro liderazgo personal. Bienvenida, Jenny. Gracias, Gaby. Encantada de estar en este espacio contigo y empezar esta aventura juntas. Realmente me siento súper honrada de tu invitación y estoy acá para eh, aprender juntas y Claro navegar que sí. en esta nueva aventura del podcast. Nos, son 20 años ya de amistad, ¿verdad, Jenny? Yo creo que Más. quizás un poco más, o sea, es que es increíble, veo para atrás y no solamente veo cuando empezamos nuestra amistad, la manera en que conectamos, que fue a través de cosas, digamos, de procesos difíciles que teníamos en común, Sí. ¿verdad? Y eso nos llevó a empezar una amistad que sigue hasta hoy y que yo atesoro muchísimo. Así que no estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias, Jenny. Y bueno, les comento a las personas que nos están escuchando, esta serie de 12 episodios se llama Despierta tu poder interior. Y cada semana vamos a ir hablando de diferentes temas, ¿sí? El día de ahora se llama Despierta tu poder interior, ¿sí? El despertar. Vamos a hablar del despertar. Y bueno, vamos a hablar de diferentes temas, como por ejemplo el autoconocimiento, las emociones, la energía masculina, la femenina, el dinero, las relaciones interpersonales. Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a hablar del llamado al despertar. Cuando tú estabas mencionando que nos conocimos ambas, estábamos pasando por diferentes situaciones en nuestra vida. Y parte de la discusión cuando hablamos del despertar o el del llamado a la conciencia se lleva a cabo por diferentes momentos en la vida. ¿Qué piensas tú que tiene que ver cuando nos impulsamos a hacer algo diferente o algo en la vida, nuestra situación nos lleva a hacer algo diferente y a ver la vida de diferente forma? Como por ejemplo en aquel entonces que nos conocimos. Fíjate que
yo creo que una de las cosas que tuvimos en común en aquel entonces es que creo que nos estábamos dando cuenta en aquel momento que había una vocecita interior, casi como un susurro que nos estaba diciendo, eh, hay algo que cambiar, hay algo que tenemos que hacer diferente, hay algo con lo que no estamos completamente a gusto o Sí, completamente conformes. Entonces, de esa vocecita empiezan a nacer como esos detonantes, ¿verdad? O sea, para algunas personas pueden ser cosas como muy sutiles, y para otras personas pueden ser incluso situaciones un poco más fuertes, digamos, sí, no sé, o sea, como un accidente de tránsito, como lo que me pasó claro, a mí, ¿no? O sea, que sí, casi me muero y yo te dije, yo me iba a morir sin haberme dado cuenta que yo no era completamente feliz. Y sí. eso fue como un detonante para mí, para empezar a hacer cosas diferentes y buscar cosas diferentes. Fue ahí cuando vos dijiste, no soy feliz y casi me muero siendo infeliz. Exacto, Qué exacto, fuerte. La ¿verdad? verdad O que sea, sí. Esa experiencia fue, me imagino que transformadora. ¿Y qué acciones tomaste o cómo se vivió esa experiencia desde tu punto de vista? emocionalmente, Gaby, mira, o sea, fue una experiencia súper dura. Afortunadamente, mira, no me pasó nada a mí físicamente, pues, o sea, no tuve golpes ni fracturas ni nada, ni tampoco a las dos personas que iban conmigo. Ujú. Entonces, ya solo eso para mí fue bendición. Pero me llevó en ese momento después del shock, obviamente, porque estaba en shock, o sea, yo no paraba de llorar, o sea, fue una cosa súper, súper fuerte. Pero después del shock, cuando finalmente yo llegué a mi casa y pude relajarme y pude descansar, la reflexión a la que llegué fue a esa. O sea, yo estuve a punto de morirme Ujú. sin haber sentido que yo había llegado a una plenitud como mujer, sin haber experimentado una verdadera felicidad. O sea, las circunstancias de vida que yo tenía en ese momento, yo no era feliz. Sí, Y realmente me tuve que dar cuenta a través de ese impacto tan grande, pues a través de un accidente, ¿verdad? No sé, y yo sé que para ti han sido cosas diferentes y en momentos diferentes de la vida, pero ¿tú cómo has vivido esos momentos que te llevan a empezar a despertar a la transformación? pues mira, han sido diferentes. Cuando hablamos de la transformación, creo que hablamos que no solamente pasa una vez en la vida, no Ah, solamente sí, claro. hoy desperté y ya. En Ya realidad, estuvo. ya estuvo, ya soy salva. No, estamos hablando de diferentes momentos y realmente Ujú, desde la psicología, y vos lo sabrás, nosotros vivimos diferentes etapas en la vida de crecimiento y desarrollo, ¿sí? ujú, Y en cada etapa se viven hitos y esos hitos te pueden llevar a que vos vivas, transformes algo dentro de ti ujú, o bien tú decidas tomar algún camino específico dentro de tu vida. Por eso es que es súper importante tener claro cuál es tu marco mental ujú, de cómo tomas decisiones. Eso es bien difícil a temprana edad. Obviamente eso tú vas adquiriendo un poco de madurez, la experiencia también, la misma vida, lo vas entendiendo y la misma educación al respecto de cómo vas analizando tu ujú, propia vida y tomando ciertas decisiones. En mi caso, digamos que de las decisiones más grandes, en cuanto yo digo, yo estoy viviendo en un piloto automático y en una ujú, montaña rusa que a saber a dónde voy a ir a parar. Eso me pasó la última, te voy a hablar, digamos que de la última y de la más sentida. ujú, Fue hace quizás como cuando tenía 35 años, ujú, no, 34 años, 34, 35 años. Y me sucedió que yo estaba físicamente cansada, ujú, agotada, estresada, amargada, enojada con la vida.
enojada conmigo misma, yo me miraba al espejo y me decía, yo no me veo, yo no me ujú, encuentro. A pesar de que hacía diferentes actividades de viajes, que he tenido la bendición de hacerlos, no me faltaba algo, ¿verdad? ujú, Y yo he tenido una vida, digamos, muy bendecida, afortunadamente, pero siempre había ese vacío dentro de mí. ujú, Entonces empecé a evaluar, a hacer una autoevaluación de mi vida y empecé a verificar que de verdad habían cosas que yo podía mejorar. En primer lugar, yo no estaba alimentándome bien. ujú, Yo tenía un sobrepeso bastante fuerte. eh, eso me generaba, ¿verdad? Que yo no estuviera conforme conmigo misma, me autoflagelaba, me ujú. culpaba y empezaba un ciclo vicioso de alimentación mala. Ah, Claro, porque acuérdate que cuando tú, y es un círculo vicioso, porque cuando tú tenés sobrepeso, también tenés un exceso de cortisol en la sangre, exacto. y eso te hace que no puedas perder peso. Y entonces, Además, así ajá, y es. entonces eso hace que de alguna manera te estresa, te lleva a tener hábitos que no son los más recomendables y entonces continúa todo el ciclo de desgaste, digamos, ¿verdad? Y mi vida en el trabajo era como, yo veía una cuenta en ese entonces, era manager de operaciones. Ujú. Tenía un cliente bastante exigente, tenía también que trabajar con Más estrés, líderes, entonces muchísimo más más estrés. estrés, ajá. Entonces era como, ese era mi refugio Ujú, y yo no tenía para nada hábitos saludables. Entonces claro. me refugiaba en el trabajo, tenía también, y eso me servía de excusa para no hacer nada, para decirnos que y a qué hora voy a hacer ejercicio y a qué hora voy a alimentarme bien. Entonces lo más fácil era que pasaba el pan ahí por donde yo, de hecho, en la oficina pasaba un carrito con pan. Ujú, O sea, y entonces ese era mi refugio, la comida era mi claro. refugio, era mi zona de confort. Entonces cuando yo empecé a ver eso, empecé a ver personas, videos Ujú, de personas en YouTube, personas que hayan vivido transformación para poderme yo ujú, motivar. Y de eso me agarré. Y me agarré de una meta, fijé una meta. Empecé ujú. a hablar conmigo misma de yo quiero. De hecho, hasta recorté un cuerpo, fíjate, un Ajá. cuerpo que yo me idealicé y le puse una cara y un día te lo voy a enseñar. Le puse, y Ujú. creo que aquí lo vamos a poner. Ay, Y aparecía, y bien chistoso por la cara bien grande y el cuerpecito bien chiquito. Pero esa era tu mi forma de visión, visualizarte, sí, mi ajá, sí. visión de mí misma. Entonces empecé con a ver videos de esa gente para motivarme. Luego dije yo, Mm. bueno, voy a inscribirme a un gimnasio, pero yo misma dije, no, voy a Así. empezar el hábito, voy a crear el hábito, sí, porque fue al gimnasio y no me gustó verme gorda a la par de cueraxos. Em- Y eso, fíjate que eso que estás diciendo le pasa a muchas Sí, mujeres, ¿verdad? se Eso que estás diciendo desaniman. es Yo muy fui una, común, claro. yo me desanimaba de ver a cueraxos Y tú y estabas yo empezando el toda, camino. sí, entonces yo dije, no, voy a hacerme el hábito en la casa. Ujú, Leí también cómo se formaban los hábitos. Tú tienes que por 21 días consecutivos a tener tu rutina que quieres formar. ujú, Entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo por un mes. Si en ujú, un mes yo logro hacer ejercicio en mi casa, me voy a inscribir a Pilates. Y me inscribí en Pilates. ujú. Empecé con lo más complicado, Sí, porque ese es pero puro ejercicio de fuerza. El pilates sí, es tremendo, pero sí. es fantástico. Y poco a poco así fui creando estrategias para Ujú, cambiar mi vida. Y entonces empecé ya a los 3 meses o a los 2 meses, fui ajá, donde una nutricionista. ujú, Ya poco a poco ya me fui viendo más flaquita, ya más contenta con mis resultados. ujú, Entonces, de verdad que te digo que es como ese llamado y dije, aquí es, y yo
sigo este camino. Cuando ya me vi fit, o por lo menos en el peso que yo idealizaba, Ajá. dije yo, bueno, es momento de transformarme aún más y Ujú. quedar, bueno, yo soy bien perfeccionista, y quedar como yo quiero. Y Ajá. pasé por una cirugía Ajá. también. Entonces ya logré esa transformación física. Ahora, después dije, tenés que arreglarte de adentro, porque Mira ahí qué sí, interesante lo que estás diciendo. yo Ajá. empecé de afuera para adentro, Ujú, ujú. porque Y también está bien. Y sí, es o que está sea, bien, Gaby, porque fíjate que creo que una de las cosas que vamos a hacer mucho énfasis en este podcast es que cada quien tiene un camino diferente, sí. ¿verdad? Y las Y elecciones como, de cada quien exacto, exacto. son, Y nosotras como coaches, nuestra recomendación siempre va a ser que nosotras vamos a ir a encontrar a nuestro cliente en la etapa en la que estén, sin juzgar, sino sí, que al contrario, para continuar dándoles apoyo. Pero las metas que yo tengo son diferentes a las que tú tenés. claro. Simple y sencillamente porque somos dos mujeres diferentes. Nuestra, no es, mira, incluso las familias, y ustedes lo pueden ver con sus hermanos, Ujú. somos de la misma familia, somos criados por los mismos papás, y las personalidades y la estructura mental y prioridades Totalmente son diferentes. totalmente diferentes. Entonces, a mí, yo les planteo lo que a mí me Exacto. sirvió enfocarme, me sirvió visualizarme y luego dije yo, bueno, si, si yo ya me siento bonita Ujú, afuera, ujú, quiero sentirme plena de adentro, porque había algo todavía que me hacía falta y yo sentía que estaba todavía viviendo en un piloto automático y empecé a buscar literatura ujú, que me ayudara a mí a poder digerir e ir más allá en la transformación, entender qué significa no vivir en piloto automático, qué significa estar ujú, presente, qué significa ser responsable de mis ujú. decisiones, no culpando a los demás, o sea, ya hacerme responsable de mi propia vida y no estar pensando, puchica, es que ahora, qué difícil el día. O hay gente que te dice, ¿cómo estás? Ay, sobreviviendo. ¿Y por qué si estamos, Fíjate, sí, sí, sobreviviendo, creo y es bien común escuchar eso, sí, súper común? y es un tipo de piloto automático. Es un tipo de piloto automático ¿Verdad? y ya estás Ujú. programado a decir, es que la vida, automáticamente ahí estás diciendo que Ajá, la vida, tu vida es difícil y las decisiones que estás tomando exacto. son difíciles. Ujú. Entonces, Y- quebrar esos patrones que te limitan, ujú, eso fue una de las claves para mí para poder desencadenar mi creatividad, mi sentir, y aquí estoy hablando solo de mí, ustedes me pueden percibir como quieran, pero yo estoy hablando de mí misma, ¿sí? De cómo ujú, yo me percibo, de cómo yo me siento. Y eso te hace liberarte. Y cuando hablamos de mujer sin límites, es precisamente eso. No es la mujer que lo hace todo, la mujer ujú, que no tiene, que lo que sea que se le ponga enfrente lo va a hacer. No, se trata de poder desarrollarte y sentirte plena y ver desde tu ujú. potencial qué poder desarrollar, qué es lo que te va a hacer feliz, qué es lo que te va a llenar y así poder ver la vida mucho más sencilla, ¿verdad? Porque muchas veces las limitantes existen desde la perspectiva de que yo siento que la vida no es fácil, que yo siento que la vida es complicada. Y sí, la vida tendrá sus complicaciones, pero va a depender de la reacción y Ujú. de cómo yo la pueda afrontar, desde cómo yo la pueda ver. El día puede ser totalmente difícil y yo lo he visto, yo no sé si te ha pasado, Jenny, que tú has sido consciente del impacto que tu energía y tu reacción genera frente a otros. Totalmente, totalmente, Gaby. Mira, es súper importante lo que tú estás diciendo, porque, mira, una misma situación le puede estar sucediendo a dos personas.
y una persona va a reaccionar de una manera y la otra va a reaccionar de otra manera. Y ese reaccionar de una forma consciente es lo que está en nuestras manos. Las situaciones en muchas ocasiones no las vamos a poder controlar, ¿verdad? O sea, no vamos a poder controlar que si el vecino es difícil, que si el jefe o la jefa es difícil. No son situaciones que vamos a poder controlar en ocasiones, pero lo que sí vamos a poder controlar y de una manera consciente es la manera como yo reacciono a eso. Y eso va a tener un efecto, ¿verdad? Casi que un efecto mariposa, ¿verdad? Si haber reaccionado de una manera impulsiva me llevaba a esto, pero ahora reacciono de una manera consciente y me lleva a tomar otro tipo de decisiones y me lleva a abrir otros caminos. Y a eso es a lo que queremos incentivarlas con el podcast de Mujer Sin Límite, ¿no? Correcto. Ujú. Cuando yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones a veces mi reacción es como, bueno, nos pasa, ¿verdad? Que venimos del trabajo y que de Agobiada. repente, agobiada, y que de repente nuestra familia, algún miembro de nuestra familia, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra pareja, se acerca y uno hasta la mirada, ¿verdad? Como Ujú. fulminante y ya bloqueas a la otra persona. Esas son las barreras que nosotros ponemos y no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué te podemos invitar ahora a hacer? A ser consciente de esa energía que tú estás proyectando, ¿verdad? A ser más intuitiva de ver por qué reacciona así. También, aparte de darte cuenta, es entender tus emociones, entender por qué reaccioné el día de ahora. Quiero ver, ¿qué me Ujú. molestó el día de ahora? Exacto. ¿Qué me tiene mal el día de ahora? Sí, sí has hecho eso tú Y sí, constantemente. sí, y es un trabajo constante, Gaby, Sí, porque cuando nosotros nos permitimos identificar nuestras emociones, es cuando nosotros nos empezamos a volver conscientes, o sea, hacer ese ejercicio mental de decir, a ver, por qué lo que esta persona dijo o hizo, me o afectó. lo que me chateó, o el correo que me Sí, mandó, por qué me afectó tanto? sí, Y a veces no es lo que te han dicho o lo que te han mandado en el chat. A veces es que tú le estás dando una interpretación diferente claro, a lo que la otra persona te estaba intentando totalmente. decir. En algunas ocasiones es eso. Y en algunas otras ocasiones, y de eso también vamos a hablar durante el podcast, es que se están generando detonantes en base a experiencias que nosotras hemos tenido y que automáticamente estamos asociando con la experiencia actual. Y a Correcto. veces no tiene nada que ver. Y entonces ahí es cuando, como decimos en buen salvadoreño, salen pagando los justos por pecadores, porque termina uno reventando con Sí, quien menos se lo merece. Entonces, correcto. nos ha pasado, pero hacer ese ejercicio mental es súper importante. Fíjate que te quiero contar. Ajá, El año pasado, no, miento, hace 2 años, ajá, estaba dando un taller para unos líderes y en el banco hay gente de muchas nacionalidades. Entonces, estamos hablando de un tema específico y entonces este tipo me dice, te quiero compartir algo. Mira, yo hago todas las noches cuando ya mis hijos se han dormido, mi esposa estamos descansando y todo, yo hago un ejercicio que yo le llamo contar los mangos. Y yo, ajá, y entonces estamos en una reunión como 15 personas en la facilitación y yo, a ver, contame más porque quiero entender de qué se trata esa historia. ajá, Y me dijo, y me contó esto, mira, muy brevemente, me dice, mira, yo soy de Nicaragua, me dice, y tiene más o menos mi edad, ¿verdad? Entonces me dice, cuando a la salida del colegio, de la escuela, siempre había una señora vendiendo mangos, ¿verdad? ajá, Igual que en nuestro medio también, en claro, nuestro ajá. entorno. Y entonces a mí siempre me llegaban a traer tarde mis papás y entonces yo veía que la señora, después de que se iban todos los niños y todo, empezaba a contar los mangos. Y entonces un día me dio curiosidad y me acerqué con ella y le pregunté, mire señora, ¿y por qué cuentan los mangos todos los días? Que se los van a robar o que no sé qué. Entonces era un niño, ¿verdad? Claro, Y la señora le dijo, ah, mira, le dijo, es que al final de cada día
yo cuento mis mangos para saber cuántos he vendido, cuánta ganancia tengo y cuánto me toca a mí meterle al día siguiente, porque yo de esto que gano le doy de comer a mis hijos. Entonces él se llevó a esa lección y me dice, mira, para mí contar los mangos significa, a ver, ¿qué he hecho yo durante este día que ha sido productivo y que me ha generado ganancia, ¿verdad? Sí, ¿Y qué he hecho yo este día que me ha generado pérdidas? Y esas pérdidas pueden ser en el ámbito profesional, en el sí. ámbito personal. Y también me dijo, él hace ese ejercicio de contar los mangos y también me dice, y yo me di cuenta, después de contar los mangos por muchas semanas, que yo cuando llegaba a mi casa yo llegaba enojado. Y yo, ¿y por qué llegabas enojado? Porque yo me llevaba el estrés de un lado para Sí, el otro a querer remendarlo por el otro lado. Y sí, entonces me puse la tarea, me puse el objetivo de que de ahora en adelante yo antes de llegar a mi casa iba a estacionar el carro unas cuadras antes, iba a caminar, ¿verdad? Alrededor de la cuadra un par de veces hasta que se me cambiara la energía, porque ni mi mujer ni mis hijos se merecen que yo llegue de esa manera. Mira, correcto. y yo me quedé, mira, y las demás personas que estaban en el taller se quedaron como, wow. Wow. Entonces, ese tipo de prácticas, ese tipo de reconocer que nuestras emociones, para empezar, ponerle un nombre a la emoción, Sí, ¿verdad? Pero también reconocer que esas emociones tienen un impacto en nuestra vida y en otras personas, empieza a generar un cambio. Entonces, sí. aquí creo que vamos a empezar a contar un montón de mangos. Sí, definitivamente. Y me llevo ese ejercicio también porque Bien yo lindo. realmente es sumamente importante ser Mm. conscientes del efecto que causamos y sobre todo, digamos, dejando a un lado a las otras personas y ser un poco egoísta de verlo hacia nosotros mismos, esos enojos, esas emociones guardadas, a la única persona que le afecta o que le va a terminar afectando es a ti. Por supuesto que puedes dejar como un efecto dominó a abarcar a más personas, pero aquí lo que estamos buscando es nuestro bienestar primero, Correcto, ¿verdad? correcto. Entonces, claro que sí, ese es un ejercicio que me ha encantado, qué Miras qué bonita, bonito y la analogía me pareció sí, a mí la más chistosa. Y sabes que ahora cada vez que yo me encuentro al tipo en el banco, en otras reuniones y todo, yo digo, el que cuenta los mangos. ay, Y sí, vieras que es una persona bien divertida. como para ver el saldo del día, ¿vea? Sí, para ver el saldo del día. Entonces imagínate tú que hoy, que tú y yo este día, al final del día, cuando ya finalmente estamos, finalmente encontramos el momento de relajarnos De ya, contar los mangos. entonces empezamos a contar los mangos y decimos, a Sí, ver, ¿qué estuvo bien? ¿Qué no estuvo tan bien y qué puedo hacer mejor mañana? correcto, Si en ese camino de contar los mangos nos damos cuenta de que a veces tenemos que, a veces ir a pedir disculpas, sí. a veces tenemos que Importante, sí. Y a veces tenemos que ir a animarnos a empezar una conversación, animarnos a como salir de esa zona de comodidad, ya ganaste, ya y solo con eso ganaste. fíjate que a mí algo que me ha servido es ver cada día como un reset button, así de Mm, que ujú, empezamos de cero y ahora ujú, es un nuevo día para decidir ser feliz. Si el día anterior fue un día pésimo, fue difícil porque ujú, cargado y vos no pudiste gestionar tus emociones, que pasa ujú, también, ujú, es claro. normal, somos seres humanos. Al día siguiente es hoy, hoy es un nuevo día. Hoy Así es. va a ser diferente porque yo lo elijo así. Entonces, me sirve mucho, y de hecho mi hijo, Ujú, mi hijo me dice todas las mañanas, no todas las mañanas, pero de vez en cuando le digo, ya agradeciste, sí. ya está. Sí, mamá, ya lo hice, pero a veces no se puede. Y digo, esto es cierto, no todos los días puedes amanecer con el mismo humor, pero cada día que pasa es un nuevo día, una nueva oportunidad para ver las cosas diferentes. Sí, y no se trata de que, o sea, haces el reset y ahora ya sos feliz y ese día es Ah, la felicidad. No, 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 no se trata de que nosotros queremos que ustedes piensen eso, de que, mira, estas dos tipas están fumadas y entonces han llegado al PMP, ¿verdad?
El ¿verdad? pensamiento mágico pendejo. Ajá, el Ese pensamiento, no. no, No es no se así. trata, no se trata de eso, o sea, no se trata de saltarnos la barrera de la realidad. Sabemos que hay muchas eh, cosas que nos complican la vida en que el son día a día, retos. que son retos. Se trata más bien de entender en dónde están esas barreras que pueden ser mentales, que pueden ser de el entorno, que pueden ser de la gente con la que nos estamos relacionando, que a veces nos son vampiros de energía, ¿verdad? Sí, Y reconocer eso para hacer cosas diferentes, ¿verdad? Para hacer cosas que nos lleven a sentirnos más plenas. Ese es el punto, pues. Y no se trata como tú decías al principio, de poder hacer todo al mismo tiempo. No es síndrome de la Mujer Maravilla. no, No, ¿verdad? Se trata de que intentemos encontrar o perseguir esa felicidad desde la base de nuestros valores, desde la base de cómo cada día hago la cuenta de los mangos sí, y esperando que cada día vamos sumando, ¿verdad? Vamos correcto. sumando. Y digamos como para darle una antesala a lo que viene Ujú, en el próximo episodio, para lograr eso que Jenny está hablando, es importante el autoconocimiento y el próximo episodio vamos a hablar acerca del autoconocimiento, porque parte de lo que nosotros queremos dejarles el día de ahora es, primero es entendernos y vamos a ver, de los mangos que corté ahora, vamos a entender esos mangos donde yo pude dejar momentos plenos a otra persona. ujú. ¿Cuáles fueron mis momentos de felicidad? Donde me reía a carcajadas, como nosotros hace como unos minutos antes de Hace empezar nos como moríamos. media hora estábamos retorciéndonos de la risa. Sí. Después le vamos a pasar los bloopers, pero bueno, ¿dónde pude yo ser plena? ¿Dónde pude yo tener momentos de libertad? Ujú, ¿Dónde fueron aquellos saldos que no fueron tan positivos? ¿Dónde pudo haber alguna mejora? ¿Qué puedo ujú, hacer diferente la próxima vez que me pasen esas situaciones? ¿Cómo puedo reaccionar diferente? Y exacto. es ir haciendo esa autoevaluación de tus reacciones frente a las situaciones externas, entender también cuáles son los patrones de comportamiento que a veces tenemos, que a veces son repetitivos. Creo que podemos hacer un episodio de eso también. De Eh, los triggers, sí, reconocer cuáles son nuestros detonantes emocionales. correcto. Por ejemplo, fíjate que una de las cosas también que platicamos mucho en términos de inteligencia emocional es que tenemos que aprender que todos tenemos detonantes emocionales y que es normal, Sí, pero reconocerlos es lo que hace la diferencia. Y cuando me refiero a detonantes es, ejemplo muy cortito y muy claro es cuando yo voy a tener una conversación con la persona A, inmediatamente hay un detonante emocional en mi cabeza, que no es el mismo cuando yo voy a hablar con la persona B. correcto. ¿Por qué? Porque es una persona diferente, una circunstancia diferente, y entonces yo puedo intentar tener, por ejemplo, conversaciones de retroalimentación con dos personas con dos empleados, y con el empleado A, yo tengo ciertos detonantes que yo digo, ah, sí, con este chavo es súper chévere platicar porque me agarra la onda súper rápido y es bien pilas, que no sé qué. Pero me toca darle feedback a la otra persona y digo, ah, es que este chavo es bien negativo. Entonces, mi condición emocional es diferente cuando yo enfrento a una persona que cuando yo enfrento a la otra. Y reconocer eso me permite tener un abordaje diferente. Correcto. Y también te sucede que cuando tenés esa predisposición, hasta haces el diálogo que probablemente te va a resultar la otra persona. Y esto pasa con los empleados, pasa también en la familia, ¿verdad? Cuando vos le vas a Claro, sí, decir sí, a sí. tu pareja, mira tal cosa, y vos decís, no, pero es que este me va a contestar tal y tal cosa. Entonces, Te vas haciendo la novela. sí, te vas haciendo la novela y esos son patrones en Mm, la comunicación que se derivan de los miedos. De mm, los miedos, todo parte de un miedo, los patrones parten de miedos. Entonces, podemos hablar acerca de eso más adelante, pero que vayas identificando ese tipo de cosas que te afectan en tu día a día
Ujú. Ahí empezamos a hablar del despertar de la conciencia. Y como decía Jenny, no estamos hablando de que ya, ya desperté, ya cambié mi vida. Estoy No, feliz. hombre, si esto es del día a día, o sea, del día a día. Lo que sucede es que una vez que tú entiendes que ya no otra persona, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo, Ujú. no es responsable de tu felicidad, nada más que tú, eso ahí ya no te puedes echar para atrás. No, no te puedes echar para atrás. Ya eso es una toma de responsabilidad Sí, personal en donde tú decís, un momento, o sea, yo le estoy, básicamente es como que tú le estás otorgando el poder a otras personas de así es. hacerte feliz. Y eso no funciona de esa manera. Sí. No, no es así, no, Y no si es así estamos, este baile. y muchas veces como que idealizamos que la otra persona o nuestra pareja nos tiene que hacer felices. No, 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 no es así. no, chichi, No, no es no, no, así. no es así. Nosotros cuando somos plenas o cuando decidimos ser felices en nuestro día a día, nosotros vamos construyendo esos momentos de felicidad y Correcto. vamos haciendo y construyendo nuestra vida. Y decidimos compartir esos momentos con esa persona especial. Ujú, Pero esa persona especial no tiene por qué llenarnos el vacío o los vacíos que tenemos de adentro y que ujú. probablemente son miedos también, son patrones que tenemos que identificar y trabajar nosotros mismos para poder llegar a ese momento de plenitud que nosotros estamos buscando. Entonces, de eso vamos a hablar en estos días y estas reflexiones. La verdad que creo que queremos que disfrutes estos momentos y estos minutos con los cuales nosotros nos estamos desarrollando y haciendo diferentes actividades. Vamos a darte herramientas, ejercicios para que tú puedas llevar a cabo esos elementos que te puedan servir en tu día a día, ¿sí? Ahora, por ejemplo, podemos hablar o hablar, Jenny, acerca del Ujú. manifiesto, Sí. del manifiesto o del compromiso Del que compromiso que queremos sí, con el que queremos dejarlas. Y es una invitación a que a medida que ustedes vayan haciendo esas reflexiones, si está dentro de sus posibilidades, que si es posible, pues que vayan escribiendo, ¿verdad? O que vayan haciéndolo en el teléfono, pero que puedan ustedes ir llevando como un, ¿cómo se dice? Como un log, como un diario, como sí, una, que sea palpable la sí, reflexión que van haciendo, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es, si hoy tú has dicho que sí a ti, ¿verdad? Si te estás diciendo que sí a ti, este va a ser tu primer paso a una vida sin límites, ¿verdad? de acuerdísimo. Empecemos a contar mangos desde ya. Desde ya. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, darnos tu tiempo, lo más valioso que tienes. Nos escuchamos muy pronto. Este viaje apenas comienza. Hasta pronto. Hasta pronto. Mujer sin límite, ábrete al infinito. Despierta tu poder interior. Recuerda lo que eres. Mujer sin límite, ábrete al infinito. Despierta tu poder interior. Recuerda lo que eres.